Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y como les decíamos antes de la pausa, vamos a platicar ahora con el secretario del Trabajo, Eduardo Almaguer, a quien nos da mucho gusto dar la bienvenida aquí a Ángulos. Bienvenido, Eduardo. Gracias, buenas noches, Ricardo, gracias por la invitación. Gracias. Sonia, y gracias. como cada miércoles nos acompaña Sonia Serrano, bienvenida. Gracias, Ricardo, gracias, Eduardo, por tu visita. Gracias. Bueno, lo primero que que quería comentar contigo, Eduardo, es, ¿antes había secretario del Trabajo? Porque desde que tú llegaste han salido una serie de temas que tienen que ver con la vida laboral, como por ejemplo la explotación infantil, el esclavismo con que se trabajaba en algunas empresas en algunas zonas del estado, el coyotaje en torno a la secretaría y este asunto de los abogados talibanes o de esa complicidad que había para que algunos trabajadores demandaran por sueldos muchísimo mayor a los que realmente tenían y le ganaran al gobierno, por ejemplo, para hacerse ricos de la noche a la mañana. Y pues lo primero que uno se pregunta es, ¿y en dónde estaba la Secretaría del Trabajo? Bueno, yo creo que es parte, Ricardo, de una descomposición institucional que se vino dando en los diferentes órdenes de gobierno y que obviamente pues, la Secretaría no podía estar ajena a ello. Y en ese sentido, esta descomposición lo que representa y que sucede también en muchas partes del país y en varias instancias municipales también, es que el funcionario deja de ejercer la autoridad como corresponde, porque quizás en estos momentos fuera más cómodo ser omiso y en algunos grados hasta cómplice en lugar de actuar como autoridad, ¿no? Pareciera como muy repetitivo, pero efectivamente llega un momento en que a la autoridad le cuesta trabajo ser autoridad. Tenemos muchos ejemplos en el país y particularmente en Jalisco la anterior administración padeció de esto. En la Secretaría, al tener un tribunal, cuando hay un vacío de autoridad, pues prácticamente todos hacen lo que decían. Y como lo dicen los doctrinarios, pero es una realidad, ningún vacío de poder queda hueco, ¿no? Todos los vacíos se llenan y cuando la autoridad no ejerce el poder, pues el vacío lo llenan las mafias. Y eso es lo que encontramos, mafias. Y son las que hemos estado combatiendo. Eduardo, en toda esta información que ha surgido en torno a la Secretaría del Trabajo y sobre todo en lo que tiene que ver con los procesos laborales, lo que va quedando claro es que en la Secretaría se institucionalizó o se normalizó la corrupción. Incluso vemos, por ejemplo, que para las empresas o, por ejemplo, para los organismos públicos descentralizados que perdieron juicios millonarios, a veces era más fácil pagar porque sabían que no iban a conseguir nada si iban y denunciaban esto que estaba pasando. O por ejemplo, cuando a una empresa, a una tiendita, lo emplazaban a huelga, cuando pues quien trabajaba en la tiendita era la señora y la hija, e iba a la junta y le decían, bueno, pues tiene que pagar la cuota sindical porque pues no hay de otra. Como que eso se normalizó y el ciudadano empezó a asumir que así tenía que ser, ¿no? Es correcto, Sonia. Este es un proceso que viene de hace 20 años, que se recrudeció los últimos 6 años, pero que fue un desastre los últimos 3 años. Efectivamente se volvió una costumbre y ha costado mucho trabajo hacer entender a los servidores públicos de la Junta que son autoridad y que tienen como autoridad la obligación de vigilar que los procesos estén apegados a la legalidad. Y ante esa situación era común, aunque ellos sabían que no era cierto y que eran mentiras, el reconocer salarios de 690,000 pesos, por ejemplo, o autorizar que se pagaran indemnizaciones de 10 millones, de 12 millones, o aceptar que se pudieran pagar de 25 millones. Y si nosotros nos pudiésemos analizar cómo las diferentes dependencias municipales y estatales fueron creciendo sus presupuestos para el pago de laudos y de indemnizaciones, particularmente los últimos 6 años y estos últimos 3. Es decir, si ustedes observan, hay una tendencia de dependencias que aumentó hasta 1,000 o 2,000 o 3,000% lo que ya presupuestaban. Entonces esto se iba convirtiendo en que ya malos servidores públicos de esas dependencias, malos servidores públicos de la Junta y estas mafias de abogados ya sabían cómo se iban a repartir el presupuesto anual de las dependencias. Y no estamos hablando de una cosa menor. Hace unos meses, el anterior coordinador de los diputados del PRI, Miguel Castro, cuantificaba que lo que debía el Estado, incluido el Congreso, en laudos eran cerca de 4,000 millones de pesos.
Y si habláramos de las juntas federales que están ubicadas aquí en el estado, solo la delegación del IMSS tiene 8,000 juicios laborales. Y entonces, para que lo pueda entender un poquito la gente, laboralmente existe el Tribunal de Arbitraje y Escalafón que resuelve todos los asuntos laborales de los trabajadores de los municipios y del estado. La Junta Local de Conciliación que resuelve todos los juicios laborales de particulares y de los organismos públicos descentralizados, como el CIAPA, el Hospital Civil o los DIF municipales. Y las juntas federales que tienen que ver con todo lo de la rama federal. Pero lo que más se litiga son temas de Infonavit y del IMSS. Entonces, si ustedes cuantifican y si cuantificamos cuánto valen estos juicios ilegales, no los legales, entonces estamos hablando de miles de millones de pesos. Esa era la industria que venía explotando funcionarios corruptos, malos abogados y malos trabajadores que se prestaban para ello. Y entonces, cuando nosotros llegamos y empezamos a encontrar esta situación ya arraigada como una costumbre, a mí me llegaron a responder funcionarios de la Junta diciéndome, mira mi secretario, es que si esta persona dice que gana 600,000 pesos y el demandado no acredita o no estuvo o en el interrogatorio no contestó lo que debería hacer y desacredita que gana 600, pues tenemos que pagarle 600,000 pesos. Y mi respuesta es, no, señor, ¿y quién gana 600,000 pesos? Son mentiras, son salarios inverosímiles. Ni el presidente de la República. Ni el presidente de la ¿no? República. Y entonces lo que hemos empezado a hacer en la Junta es poner en práctica, laudar, a partir de una jurisprudencia de la Suprema Corte de salarios inverosímiles, y lo que utilizamos es la tabla de pagos de salarios y de honorarios profesionales, para que si alguien me dice que es un notificador fiscal y gana 690,000 pesos al mes, como autoridad yo le puedo decir no, su salario no es creíble, usted gana 12,000 pesos al mes y entonces se le va a pagar sobre esa cantidad. Esto que les estoy platicando ya estaba. Que hacía falta voluntad y por supuesto entender que el paso de un funcionario público es un paso o tu tiempo que lo estás haciendo es para ejercer la autoridad que alguien te nombró, en este caso el gobernador del estado, quien recibió la confianza y el poder de los ciudadanos. Pero todo este concepto institucional, insisto, se perdió y hoy y anteriormente y hoy hay servidores públicos que al no tener garantizada su permanencia cada 3 años, pues quieren resolver su vida patrimonial en esos 3 años con un gravísimo daño a la sociedad y por supuesto al rumbo que sigue nuestro Estado y nuestro país. Es parte de ese sistema político que empezó a tener grandes fallas. Eduardo, para que todo esto sea posible, prácticamente, pero algo que podríamos llamar delincuencia organizada, no porque sea narcotráfico ni que es algo que de pronto nos llama ese concepto, sino porque son personas que se organizaron muy bien desde distintos puntos para cometer un delito. Y es desde el trabajador que acepta demandar por una cantidad que es mentira, los funcionarios de la Junta que aceptan, veíamos casos como el de la empresa Haber, que se notificó ficticiamente a una empresa, es decir, esa empresa nunca supo, no acudió a un proceso porque nunca supo que estaba en un proceso y por lo tanto, como la prueba le corresponde a la empresa, pues nunca pudo desacreditar que esos trabajadores ganaban esas cantidades. O casos como de organismos públicos descentralizados como el CIAPA, que los abogados de las dependencias se hacían como que defendían al organismo y se hacían en realidad la vista gorda y dejaban pasar esos procedimientos. Es decir, participaron demasiadas personas, incluso en algunos casos, una denuncia que ustedes presentaron, representantes de los sindicatos y representantes laborales, ¿no? Déjenme hacer una pausa, Eduardo, y después de la pausa nos comentas acerca de esta delincuencia organizada, institucionalizada, con la que se toparon en esta nueva administración. Ya regresamos.